Hola, en primer lugar me gustaría muchísimo agradecer a la Real Academia de Medicina la invitación a poder estar aquí hoy hablando de un tema que es muy necesario, muy duro pero muy necesario, sobre todo hablarlo desde distintas perspectivas y visiones, que es la conducta suicida. Y por supuesto agradecer al doctor Javier Cortés, que ha sido la persona a la que conozco personalmente y un poco la que ha propiciado este tipo de píndolas formativas para ustedes. Bueno, como he anticipado, yo me llamo María Francisca y voy a hablar de la conducta suicida. Y voy a intentar hablar de la conducta suicida yendo un poquito más allá de lo que suelen ser las típicas píndolas formativas y que asumen más una perspectiva profesional. Yo estoy especializada en conducta suicida, ¿no? Pero me gustaría que estas charlas, estas píndolas también incluyeran una perspectiva de lo que son las personas afectadas directamente por la conducta suicida, tanto personas que tienen pensamientos y conductas suicidas como las personas que están en duelo por suicidio. Es un poco difícil para mí salir de esta parte, ¿no? Yo misma estoy en duelo por suicidio, hemos creado una asociación que se llama FASIP en Baleares, que precisamente es para apoyar a todo el entorno que se ve afectado por la conducta suicida de un familiar o de un compañero de trabajo. Y claro, ya es suficientemente compleja la conducta suicida, pues la vamos a complicar un poquito más para intentar entenderla, porque la función de estas píndolas es entender bien la conducta suicida, pues para poder hacer un abordaje lo más completo y lo más adecuado y realista posible, ¿no? También se da la circunstancia que, como he dicho, yo estoy en duelo por suicidio y mi hermano era médico, por lo tanto también incluyo un poco la visión de un suicidio muchas veces que no se habla mucho de él, ¿no? Que es del personal sanitario, de los médicos, ¿no? Así que claro, mientras estoy hablando de la conducta suicida es bastante probable pues, que me salgan algunas observaciones que están un poco derivadas de esta experiencia personal que tengo con esta pérdida. Me gustaría empezar hablando de la pregunta básica cuando hablamos de conducta suicida, ¿no? Porque se habrán fijado que yo insisto mucho en decir poco suicidio y decir mucho conducta suicida. Porque una de las cosas que nos pasa cuando definimos la conducta suicida es que lo relacionamos directamente con patología. Y es cierto que hay muchísimos estudios donde hay cierta evidencia en la que se relaciona que tras el 90% de suicidios consumados hay un trastorno mental. Bueno, también cada vez hay más evidencia que nos dice que esto no es del todo cierto. No por lo menos desde el punto de vista de que la población general entiende el trastorno mental, ¿no? Porque también hay mucho desconocimiento en torno a los trastornos mentales, ¿no? Pero si indagamos un poquito, resulta que nos encontramos que cada vez que hay una conducta suicida, lo que sí que hay son trastornos adaptativos, y los trastornos adaptativos están muy relacionados con los estreses cotidianos de la vida de las personas. Así que la primera idea que me gustaría trasladar es que tenemos que entender el suicidio como un comportamiento, no como un trastorno, como un comportamiento muy complejo, y en ese comportamiento incluimos esa dimensión cognitiva, esa dimensión emocional y la dimensión de acción también, ¿no? Así que es un comportamiento, no es un trastorno. Relacionar la depresión mayor con el suicidio también puede llevar un poquito a que en la población nos pensemos que si no tenemos un diagnóstico de depresión, pues puede que no tengamos que preocuparnos por la conducta suicida. Y eso pues también sería un error. No todas las personas con trastorno mental
tienen conducta suicida y no todas las personas con conducta suicida tienen trastorno mental. Así que nos vamos a quedar un poco con la idea de que se trata de un comportamiento, de que es mucho más frecuente de lo que en principio nos podemos imaginar, y además es un comportamiento que normalmente sigue una evolución. ¿Qué significa que sigue una evolución? Significa que normalmente suele empezar en un grado de pensamientos más pasivos, como plantearse estaría mejor si no me despierto, y suele evolucionar hacia una mayor planificación, una parte más activa, y por eso decimos que es preventivo. Es preventivo siempre y cuando sepamos ver todas estas señales que anteceden a las partes más graves, ¿no? Que son los intentos de suicidio o bien la conducta suicida con resultado de muerte, ¿no? Pero cada vez que preguntas, tengo la responsabilidad y también la suerte de compartir entornos profesionales también con personas que actualmente están con conducta suicida, ¿no? Entonces, siempre dicen lo mismo, ¿no? Todo el mundo lo simplifica, todo el mundo lo ve como un acto de libertad, como una decisión. Es cierto que es una decisión voluntaria, pero quizás tenemos que plantearnos que detrás de esa decisión lo que hay es una necesidad de cesar un sufrimiento muy intenso, ¿no? Más que una decisión de querer morir, simplemente, ¿no? Y claro, alrededor de todas estas reflexiones que estamos haciendo han surgido muchísimos mitos que quizás podríamos ampliar en algún momento, ¿no? Pero el mito que quizás creo que es más importante es el de que la conducta suicida es como una llamada de atención, ¿no? Es como que si una persona dice que se va a suicidar, pues no se va a suicidar, ¿no? Es una manera de llamar la atención de su familia, es una manera de llamar la atención a su entorno, y este mito es muy importante, al menos hacer una reflexión, porque es un mito que yo he encontrado muy presente en el sector sanitario, especializado en psiquiatras, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, claro, la familia lo recibe con un alivio brutal, porque dentro de toda esta preocupación, dentro de el malestar y la confusión que hay en una familia después de un intento autolítico de una de las personas de la familia, pues que te digan que no te preocupes mucho porque es una llamada de atención, pues se vive con mucho alivio. Y es bastante contraproducente, ¿no? Porque baja un poquito la guardia el entorno, y quizás es muy importante que el entorno no baje la guardia, ¿no? Así que, bueno, también un poco decir las cifras, ¿no? Para también, no somos números, ¿no? Pero así pues entramos un poco en esa realidad, ¿vale? Las últimas estadísticas que se han publicado son las de 2020, todavía no tenemos las de 2021, y en esas estadísticas pues nos dicen que en España hay 11 suicidios cada día. Hay 3.941, creo que fueron, y también hay que tener en cuenta que estas estadísticas están infraestimadas, porque solamente se dice que la causa de la muerte es suicidio cuando realmente se tiene muy claro que ha sido un suicidio, ¿no? Pero hay allí muchos ahogamientos accidentales, hay muchas sobreingestas accidentales que bien podrían ser también, podría haber ahí una intención muy clara de dejar de sufrir. Si nos centramos en Baleares, en el año 2020 hubo 87 suicidios, es verdad que hubo un pequeño descenso, pero para las personas que piensen que son muchos, en las estadísticas de los últimos 10 años, pues por ahí vamos, ¿eh? No está habiendo mucha oscilación, ¿vale? Y eso también es un tema que puede dar mucha reflexión, porque en otros asuntos donde hay plan de prevención a nivel nacional, como pueden ser los accidentes de tráfico, pues la verdad es que se ha producido un descenso en estos 10 años. En cambio, la conducta suicida, que no tenemos plan de prevención nacional, pues se está manteniendo más o menos esas cantidades de 10-11 personas diarias fallecidas por suicidio en España.
Y aparte, si leemos la Organización Mundial de la Salud, también ellos nos dicen que se estima que por cada suicidio con resultado de muerte podemos pensar que hay 20 intentos. Así que, bueno, la verdad es que es un problema bastante importante y puede que, no lo sabemos todavía, pero puede que vaya en aumento. Lo que sí que sabemos es que están aumentando los intentos autolíticos, no sabemos si están aumentando los suicidios. Tendremos que mirar bien esto. Pienso que es importante porque es verdad que hay una serie de realidades del suicidio que sí que se repiten y es importante que las tengamos en cuenta porque eso al final es una información, es una evidencia, ¿no? Como por ejemplo que se suicidan más los hombres que las mujeres, a razón de 3 hombres por cada mujer, pero que sin embargo lo intentan más las mujeres que los hombres. Sí. Tampoco vamos a entrar en por qué, porque hay muchísima información y cada autor dice una cosa distinta y eso nos da un poco la idea de la complejidad de esta conducta. Y precisamente hablando de la complejidad de esta conducta, os quería hablar de un psiquiatra que es un referente en el tema del estudio y de la intervención en conducta suicida, es Alejandro Rocamora. Él ha elaborado un manual de intervención en crisis suicidas y últimamente incluso ha publicado un libro específico para el tratamiento del duelo por suicidio. Y Alejandro Rocamora, que es una persona que lleva muchísimos años ejerciendo, bueno, creo que ya no ejerce, pero tiene muchísima experiencia, muchísimo conocimiento, muy especializado en el tema de la conducta suicida, lo primero que nos dice es: cada persona es diferente, por lo tanto, cada conducta suicida es diferente. O sea, ya nos complica un poco, ¿no? Porque lo lleva un poco a que cada persona tiene un nivel de sufrimiento, tiene unas cosas importantes y ahí es un poco también para ver que es muy difícil sistematizar de forma rígida la atención a las personas con conducta suicida, ¿no? Es un poco difícil porque nos tenemos que adentrar dentro del sufrimiento de la persona. Y cada persona es un mundo, y es lo que nos dice Alejandro Rocamora. Y luego además todavía nos confunde más porque nos dice: todos estos años que estoy estudiando la conducta suicida, que cuanto más leo, cuanto más sé, me doy cuenta que menos sé, ¿no? Es como que de la complejidad de la conducta a veces tendemos un poco a sistematizar mucho, a encontrar explicaciones fáciles, y es como que él en un momento se dio cuenta de que aquí no hay explicaciones fáciles, o sea, realmente todas las explicaciones son muy complejas y hay que mirar a los ojos a la persona, ¿no? La realidad que nos encontramos ahora mismo, es que es cierto que cada vez que hay una conducta suicida, que como ya hemos dicho está muy ligado al tema del sentido de la vida, a un sufrimiento insoportable del cual queremos escapar, está cubierta por el sector sanitario. De una persona presenta una ideación autolítica, entonces la derivamos a salud mental. A veces los plazos pues, no son todo lo deseables que serían, y entra en un circuito sanitario donde va a tener psiquiatra, va a tener a lo mejor psicóloga clínica que la atienda y bueno, pues ahí se va a iniciar un tratamiento o se va a hacer un ingreso involuntario en psiquiatría también, ¿no? Y lo que nos dicen las personas que después de un ingreso nos dicen que la experiencia de estar ingresadas teniendo este sufrimiento existencial tan elevado, no todos, pero muchos, nos dicen que tienen la sensación que salen peor del ingreso, ¿no? Bueno, esto lo quería comentar un poco para hacer la reflexión, ¿no? De que quizás el tema de la conducta suicida, como no siempre hay un trastorno mental grave, pues igual hay que plantearse si debería de haber alternativas ahí. Después también otro tema muy importante es que sigue habiendo muchísimo estigma y muchísimo tabú en todos los ámbitos, incluso en ámbitos donde nos dicen no hay tabú aquí ya no hay estigma, pues hay mucho, ¿vale? Una de las cosas que a mí me partió el corazón fue que cuando mi hermano enfermó y empezó a tener intentos autolíticos, una de sus preocupaciones principales era que no se enteraran sus compañeros. Así que estigma hay, parece que los médicos no pueden enfermar
y no pueden estar emocionalmente bajitos. Y bueno, y eso fue una preocupación más, ¿no? Es otro tema importante de la conducta suicida. Evidentemente el suicidio no vino por este motivo, ¿no? Cada vez que haya un suicidio va a haber muchísimos problemas, muchísima acumulación de dificultades y muchísimas áreas afectadas. Pero bueno, también se trata de empezar a quitar preocupaciones, ¿no? Porque igual es tan complejo que no las podemos quitar todas, ¿no? Y es verdad que esa reflexión siempre la hago, siempre que tengo la posibilidad de hablar con algún profesional de la medicina, ¿no? De que hay que a lo mejor quitar ese estigma, porque los médicos también son humanos y también sufren y también pueden tener conducta suicida, claro que sí. Y después hay una parte también de la humanización de la atención. Yo creo que está muy relacionada con el ritmo que llevamos en todos los aspectos de la atención, en la saturación de los servicios, todo hace que nos cueste, que nos paremos y miremos a los ojos, ¿no? Esto lo he vivido yo en primera persona y además me lo ha verbalizado muchísima gente a la que estoy acompañando, ¿no? Que cuando, por ejemplo, nosotros, nuestra familia, después de intentos autolíticos, nosotros veíamos una persona con bata y para nosotros las personas con bata eran los portadores de la seguridad y de la información, ¿no? Y buscábamos en esas personas una mirada, una información, un decirme, oye, estoy aquí, si te puedo ayudar, te ayudo, ¿no? Y la familia es un poquito la gran olvidada, ¿no? A lo mejor quizás se tiene que hacer también ahí una reflexión, ¿no? De tener en cuenta pues, que somos personas, de que estamos completamente desbordadas, que no sabemos lo que está ocurriendo, que estamos dentro del estigma y del tabú, que no sabemos lo que es la conducta suicida y que una mirada y un vamos a intentar hacer todo lo posible, si necesitas alguna cosa puedes venir y tal, eso se recibe es que es una de las cosas más terapéuticas y lo digo en nombre de toda la gente que tengo detrás en la asociación. Así que, bueno, por lo menos que sea un poquito de reflexión esta parte. Y bueno, un poco para terminar, sí que me gustaría meternos en la cabeza de una persona que está planteándose dejar de sufrir. Normalmente son personas que llevan un cansancio acumulado brutal porque hace muchísimo tiempo que no descansan bien y probablemente hace días que no duermen, así que llevan como una acumulación de cansancio a todos los niveles brutales. Aparte, llevan ya bastante tiempo barajando esa posibilidad de yo sufro mucho, yo intento dejar de sufrir, yo intento buscar maneras de que ese sufrimiento desaparezca y no lo consigo, y yo quiero que desaparezca este sufrimiento. Y empieza a barajar una posibilidad, que una posibilidad es, si muero, no voy a sufrir. Y además, si muero, no solamente voy a dejar de sufrir yo, sino que voy a dejar de ser una carga para mi entorno. Porque el entorno también está bastante agotado, bastante confuso, que no sabe muy bien cómo tiene que hablar, cómo tiene que tampoco recibe orientación por ningún lado. Entonces, ellos lo que creen, o ellas, creen que son una carga. Perdón. Y claro, dicen, bueno, yo me suicido, ellos van a estar muy tristes, van a estar muy mal, pero van a seguir viviendo, se les va a pasar. Una de las cosas que yo reflexiono mucho con las personas que están en crisis suicidas es precisamente que casi todos nosotros preferimos estar cansados, estar agotados, no entenderlos, estar hartos, que no que tener que llorarles. Y algunos se lo creen y otros no. Pero es importante también que conozcamos esta realidad, ¿no? Cuando la persona nos llega después de un intento de suicidio, pues está con esa guerra dentro y que el entorno además está súper perdido y que probablemente no va a ayudar, porque como no sabe cómo ayudar, pues igual incluso va a empeorar con esos mitos que están por ahí, ¿no? En plan, bueno, venga, que no digas tonterías, o invalidando el dolor, y eso es un poco añadir preocupaciones a una persona que ya está en unos extremos en los que no conviene añadir más preocupaciones. Una emoción que es muy característica
de esos momentos es la desesperanza, es el sentirse atrapada sin ninguna otra salida, ¿vale? Ahí se pone una visión de túnel donde estoy atrapado, no puedo hacer nada más y parece que la única solución a toda esta situación tan dolorosa que me mantiene atrapada en un sufrimiento insoportable es el suicidio. Y la persona ya lleva bastante tiempo pensando eso, ¿eh? Es verdad que la impulsividad también es una característica muy importante de la conducta suicida, pero es muy importante al nivel de cuando hacen un intento o cuando se suicidan, ¿no? Pero todo lo que hay antes, en los segundos antes, es muy cognitivo, ¿no? Otro aspecto súper importante es la ambivalencia. Una de las cosas que yo siempre pongo el ejemplo, que además nos confunde muchísimo a las personas que estamos en duelo, es, bueno, ¿cómo es posible que se suicidara el jueves si el miércoles fue a pedir información para pedir una hipoteca y el jueves, después de trabajar, se fue al gimnasio y después se suicidó? Porque son conductas como que nos confunden mucho, de, bueno, va al gimnasio, parece que está bien, pues entonces no me tengo que preocupar, no se va a suicidar. Bueno, eso se explica por la ambivalencia. Cuando están en puntos críticos, sí que se mueven entre continúo, no continúo, continúo, no continúo. Y además esa ambivalencia es muy rápida. Puede que por la mañana haya decidido, yo voy a continuar, voy a seguir luchando, voy a pedir cita. De hecho, es muy común que por la mañana hayan pedido cita a su psicólogo, a su psiquiatra o a su médico. Así que, bueno, es importante también porque si no tenemos en cuenta esta ambivalencia es probable que no entendamos mucho de los comportamientos, lo atribuyamos a una impulsividad y eso es simplificar el tema que nos ocupa. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es la ruptura de vínculos. Es verdad que en los últimos meses es muy probable que hayan ido rompiendo distintos vínculos, especialmente los vínculos emocionales, y también especialmente importante es tener en cuenta que lo han ido avisando, ¿no? Hay una serie de señales de alarma que se han ido, normalmente lo ha verbalizado la persona, ¿no? En eso ya entraremos en futuras píndolas. Y para terminar me gustaría de forma muy breve recomendaros 3 libros si queréis profundizar en el tema de la conducta suicida. Uno de ellos se llama Suicidios, es de Guillermo Rendueles, un psiquiatra. En ella nos explican, analizan distintos suicidios desde la vertiente psicosocial y médica. Y nos exponen la historia de vida de las personas y dan una información muy interesante. Después el libro de Edwin Shneidman, que se llama, creo que solamente está en inglés, Suicidal Mind. Este libro es de donde se saca todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Porque lo que hace es meterse en la mente de las personas que se suicidan e intenta averiguar qué es lo que tienen en común, ¿no? Las comunalidades que le dice él. Y después finalmente hay un manual que es un poco la Biblia para las personas que nos dedicamos a la conducta suicida, que se llama Suicidios, es un manual de 1000 páginas, está editado y publicado por Fundación Salud Mental España, pero creo que está disponible en cualquier plataforma, y es un manual donde se habla del abordaje en prevención, intervención y posvención de conducta suicida desde distintos ámbitos: atención primaria, asociacionismo. Es muy amplio como manual de consulta para las personas que quieran profundizar un poquito más sobre este tema. Muchísimas gracias.